Al fotógrafo Pablo Juliá se le consideró el fotógrafo de la transición porque él retrató, como pocos, ese tiempo de cambios sociales y políticos. Y lo hizo desde una perspectiva tan humorística como íntima. Fotografía y palabra es el título de este libro de fotografías que acaba de presentar. Bienvenido, Pablo. Hola, bienvenido. Gracias. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo se vivió esa transición que ahora se estudia en las universidades? Bueno, parece que sí, que efectivamente se estudia, pero no parece que haya servido de mucho, porque la transición fue un momento impresionante donde un señor Fraga se podía ver con Carrillo, ¿no? Y donde fuerzas absolutamente distantes, imposibles de entenderse meses antes, se reúnen, hablan y se ven. Hoy, entre partidos, digamos, de la misma ideología, no hay ningún entendimiento posible, o por lo menos eso parece, luego sí se llegan a eso, ¿no? La transición fue una enseñanza en este país, fue muy importante, se vivió como un auténtico cambio de nivel, cambio de paso, nos vino bien a todos porque aprendimos a construir algo que es de lo que vivimos, de lo que viven mis nietos y de lo que vendrán con mis hijos de mis nietos, ¿no? Eso se cambió en este país. Eso fue la transición para mí. Fue un momento muy espectacular. Pero dice usted que está olvidándose, al menos la esencia de la transición, que los partidos de ahora no recuerdan cómo fue aquello, cómo se bueno, se en las produjo universidades sí se entiende y lógicamente se está estudiando muy bien, pero en la calle no ha trascendido eso. Hoy, y es más, muchas veces muchos partidos políticos y muchos grandes políticos, bueno, no digamos lo de grandes políticos, pero sí hay gente que está hablando mal de la transición, cuando hoy dependemos de lo que fue aquello. Entonces, a mí me parece una actitud muy falsa. Mire usted, sobre lo que usted ha construido, no destruya. Usted conoció a Felipe González cuando era un militante clandestino y lo ha fotografiado. Estas que tenemos ahí detrás son imágenes que así lo explican. ¿Usted cuando le conoció ya intuyó lo que llegaría a ser Felipe González? Sí, tenía un poder impresionante, tenía una capacidad, una empatía increíble. Yo recuerdo una asamblea que se hizo el 5 de marzo, que era su cumpleaños, de 1968, donde allí estaban todos los grupos políticos, pero gente intelectualmente muy fuertes. Y él llegó a esa asamblea y fue poco a poco convenciéndonos a todos. ¿A usted también? A mí también. Yo acababa de llegar a la facultad y me sentí realmente muy protegido. Yo le debo mucho a Felipe González. De hecho, creo que muchas de las ideas sobre las que he cimentado toda mi fotografía, mi vida, soy historiador y tal, en parte se lo debo a él. Aprendí mucho con él. Hay que decirlo, porque en realidad la gente hoy es muy falsa con ese tipo de sensaciones. Yo pretendo contar tal y como lo viví. Han pasado más de 50 años de aquella transición. ¿Qué es lo que más le sorprende de aquella época, de lo que vivió y de lo que fotografió? Bueno, me sorprenden muchas cosas, porque en realidad es que la transición es efectivamente un tránsito de una situación a otra. Había que vivir con un montón de contradicciones, porque todavía había grandes errores. La reforma política significó muchas crisis. La crisis de Sagunto, bueno, no lo recordarás porque eres muy joven, pero en realidad aquella situación era fuerte. Y eso ya estaba llevándolo un gobierno socialista. La transición no es una cosa que pase de un día para otro. Duró años. Y esos años de cambio fue increíble. Nosotros íbamos con maleta con cuerda afuera y sin embargo luego íbamos viajando ya con una naturalidad y con un nivel muy grande. Yo cuando la primera vez que salgo a Francia y me piden el pasaporte, lo que le digo, me dice café o lait y le di el pasaporte. O sea, digamos que teníamos una incultura política y una incultura personal muy grande. Eso significó ese cambio. Y de entre todas las fotografías que usted ha hecho de la transición, ¿hay alguna que pueda resumir eso? Pues mira, la transición la puede resumir una foto que está detrás. ¿Esa, la de Fraga? Sí, ¿o no, la anterior? La anterior, que no es una fotografía política, pero es una fotografía en donde ninguno de los que están presentes en la foto tiene un móvil. Están fumando, se están metiendo manos, están jugando, están hablando. ¿Esa era la transición? Para mí la transición es aquello en donde no tiene nada que ver, esa foto no se podría repetir hoy. Hoy, si vemos ese grupo de chavales, estarían todos mirando el móvil.
Haciéndose selfies, tal vez, también. Exacto, haciéndose el selfie. Y aparte no había esa situación de enamoramiento, sino que hoy el sexo ocupa un papel más duro, menos de empatía entre la gente, ¿no? Y esa foto para mí, por ejemplo, significa mucho lo que es la transición. Hoy no la podríamos hacer. Usted también retrató la trastienda de la política, el factor humano. ¿Cree usted que se ha perdido algo de eso ahora? Se ha perdido bastante. Se ha perdido el factor humano, que para mí, yo soy un fotógrafo que pretendo entender este tema. Yo que creo que cada día se ha perdido más ese factor humano en las relaciones. Yo creo que está todo basado mucho en el odio, en la rabia. Hay poco de entendimiento y ya no nos interesa tanto. Vivimos demasiado velocidad. Antes todo era mucho más pausado, te daba tiempo a mirar. La velocidad lo que nos está quitando es la capacidad de poder absorber las esencias de las cosas. Las cosas tienen una profunda esencia interior que ya no tenemos tiempo de verlo. Y eso yo creo que es demencial. Antes una fotografía, la de Kennedy, por ejemplo, cuando eso duraba semanas y meses y tú lo tenías en las revistas como una clave vital. Hoy una fotografía dura 2 segundos y tú lo verás en el teleprompter y en los sitios que pasan las fotos una detrás de otra. Pueden ser muy graves, pero pasan una detrás de otra. Ya no hay una permanencia de las imágenes, con lo cual hemos quitado el factor humano. Bueno, usted aquí queda reflejado, es un ejemplo de todo lo que fotografió, estaba muy interesado en ese factor humano. También retrató no solamente políticos, también rockeros, tricornios, jornaleros desnudos. ¿Qué es lo que le interesa a usted fotografiar? Pues me interesaba contar precisamente eso, esa realidad diversa, que era la del cambio y la que es la que nos facilitaba entender el mundo. La Guardia Civil para nosotros era una cosa preocupante, hoy no lo es, pero en su momento sacar un Guardia Civil significaba, y jornalero, Guardia Civil, es que era un chiste, casi, por decirlo de una manera. Era terrible. Jornalero y Guardia Civil parecía que estábamos hablando del chiste, ¿no? de toda la vida, el gitano y... Bueno, en fin, eso ya ha cambiado. Pero a mí me interesaba contar eso, porque era la clave de aquellos tiempos, nuestra clave. ¿Y usted cree que hay temas que entonces se podían abordar y que hoy serían tabú? Totalmente. Es más, yo he mandado algunas fotos que no están puestas aquí y a veces eso nos está pasando a todos. Yo me autocensuro. ¿Qué fotografías? Por ejemplo, una de una niña desnuda gitana que tiene 50 años. Vamos, la chica seguramente yo no sé de dónde podrá estar, ya no tendrá nada que ver, ni se reconocería en la foto. Pero yo mismo ya me he autocensurado y hay muchas veces que no mando algunos temas. O sea, que la censura está empezando por nosotros mismos. Ya no tenemos la misma capacidad de querer contar cosas porque si el tema de la privacidad, que si tal, lo que estamos es lleno de complejos a la hora de contar, cuando en realidad deberíamos de ser mucho más libres para poder contar las cosas. Y ya para terminar, vamos a hablar de los jóvenes del futuro. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cree usted que necesitan más apoyo, que lo tienen? Bueno, los jóvenes, eso es un tema muy grave, porque yo creo que estamos mal educando a la juventud, creyendo, dándole consejos y metiéndoles en un callejón sin salida, sin decirles realmente, opera por ti mismo, trabaja tú, si tienes toda la capacidad para poder encontrar, tienes mucha más preparación que tuvimos nosotros, saben idiomas, saben un montón de cosas, pero sin embargo viven en casa de los padres, muchos de ellos, y sobre todo nos animan a romper el mundo. Cada generación tiene que tener su cometido, nosotros no podemos decirles qué es lo que tienen que hacer, y ninguna temporada anterior fue mejor. Eso también es otra falsedad. Pero lo que sí hace falta es que les estimulen. Vamos a crearle el suelo donde puedan hacer las cosas. Vamos a darle estímulo. Vamos a vivificar esa situación. Lo que no podemos decirlo, ¿para qué? No te metas en esto, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Para qué vas a salir al extranjero? ¿Para qué? No, por favor. Hacer lo que hicieron los jóvenes en la transición. Claro, muévete, búscatelo, haz tu propia revolución. Y si no estimulamos a que se haga eso, los jóvenes están fatal. Y yo creo que estamos haciendo muy mal. Ese tema lo estamos resolviendo muy mal. Estamos creando una tensión increíble, estamos haciendo carreras en las cuales no pueden luego salir. Yo creo que teníamos que darle 2 vueltas a eso, ¿no? Teníamos que volver a un espíritu un poco como lo de Fernández de los Ríos y del krausismo, ¿no? Tendríamos que hacer un estudio sobre cómo volver a sentir, cómo volver a tener
un poco la tranquilidad de mirar los temas, ¿no? Pues con esa recomendación, ¿cómo volver a sentir? Nos quedamos. Pablo Juliá, el fotógrafo de la transición que acaba de publicar Fotografía y Palabra. Muchas gracias por atender la llamada del canal 24 Horas y por estar aquí con nosotros en el plato este fin de semana. Gracias. Muchas gracias.